Saray González. Sandoval. Dina González. Coronado Sharon. Buenos días, profesor. Buenos días. María Conrado. Reiner Gómez. Fortich. Gabriel Flores. De la Hoz. José. Dina González ya está. Tatiana Villegas. Doria. Villarreal. De las Priella. Figueroa. Samuel García. El Jure. Galvis. Fidel García. Villar. De la Peña. Fragoso. González. Sandoval. Néstor Flores. Brian Hernández. Samuel Contreras. José de la Hoz. Otra vez. De Alba. Presente. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, muchachos, el tema que vamos a trabajar en el día de hoy se llaman los sistemas de apoyo a las decisiones de marketing, la investigación de mercados. Este tema, muchachos, es fundamental. ¿Cómo les voy a explicar? Este tema es fundamental para la construcción de su segundo parcial. Entonces, habíamos quedado que me iban a conformar unos grupos y me iban a enviar la información y aún me quedé esperando la información de la construcción de los grupos. Entonces, ya hoy me tienen que definir esa parte. Bueno, entonces, ese proceso o ese ejercicio que hicieron ustedes el viernes pasado de tomar un formato de encuesta, de buscar un grupo de consumidores, ese ejercicio no es sino una parte de lo que se llama la investigación de mercados. Entonces, vamos a obviar la parte de la investigación de mercados y vamos a definir qué es una investigación de mercados, muchachos. Tengo aquí la... ¿Qué es una investigación de mercados, chicos? Una investigación de mercados es ese proceso en el cual, mediante el uso de herramientas estadísticas y de análisis, yo recopilo una información para luego analizarla y sacar unas conclusiones respectivas para tomar decisiones en la empresa. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que una empresa no puede hacer no puede tomar una decisión
si no minimiza el riesgo. ¿Y qué minimiza el riesgo, chicos? La investigación de mercados. Pero resulta que la investigación de mercados tiene, digamos, por así decirlo, dos situaciones negativas para los dueños. Primero, el tiempo. Una investigación de mercado hasta un año. Hay empresas que hacen investigación de mercados de 3 meses. A mí, que ejercicio que información decisión me garantiza que eso me lleve información real. ¿Por qué razón? ¿Qué característica un producto o servicio? ¿Por qué prefiere el producto de la competencia? Piensa de las vamos, mi producto. Profesor, se le escucha entrecortado. El nombre. Ya cambiar de. ¿Ya? O sea, habla, dice, por ejemplo, la investigación de mercado la hace una empresa cada 3 meses, no se escucha, dura un lapso de unos segundos, vuelve y se escucha. Vamos listo. ¿Listo? ¿Así? Se Muchachos. escucha mucho mejor, profesor. Bueno, entonces, como les decía, pues, ¿tienen la presentación? No. Debo presentar nuevamente, ¿verdad? Una ventana.
Listo, chicos. Entonces, como les decía, pues la investigación de mercados es ese proceso, ¿verdad?, en el cual nosotros vamos a recopilar información porque queremos tomar decisiones. Entonces, al nosotros querer tomar decisiones, tenemos que buscar una herramienta que me minimice el riesgo de equivocarme. Entonces, la investigación de mercados lo que hace es que, como quien dice, me arroja un porcentaje de seguridad de que si yo hago bien la investigación de mercados, voy a tomar la información del por qué la persona no compra mi producto o servicio, de por qué dejó de comprar mi producto o servicio. Cada vez que voy a lanzar un producto al mercado, se hace el proceso de investigación de mercado o el servicio. Entonces, el proceso de investigación de mercado, ¿qué me va a arrojar a mí? ¿Qué resultados me va a arrojar? Me va a decir que la gente sí está interesada en mi producto o servicio, pero le gustaría cambiar estas cosas. Entonces me minimiza el riesgo de que yo saque un producto al mercado y que ese producto no sea aceptado en el mercado. Porque los consumidores, cuando no ven que el producto tiene relación con su necesidad o con su deseo, pues simplemente no lo compran y ya, facilito. Entonces la investigación de mercados me arroja la información eficaz y real cuando se hace bien, porque yo puedo cometer errores en el proceso de la investigación de mercado que están viendo en la imagen. Entonces les decía que tiene dos variables que a los dueños de la empresa o a los del billete, para hablar en español costeño, no les gusta. ¿Por qué? Porque usted dura mínimo 6 meses haciendo una investigación de mercado, una mediana o gran empresa dura 6 meses haciendo una investigación de mercados. Y mientras usted dura esos 6 meses haciendo este procedimiento que les voy a explicar en el día de hoy, la competencia averigua posiblemente qué es lo que va a lanzar usted y se le adelanta y sale al mercado. Y acuérdense, en el posicionamiento que había una estrategia que decía, el que pega primero, pega 2 veces. O el que entra primero al mercado es el primero que se posiciona. Entonces, eso no les conviene. Por eso los dueños del billete en la empresa son enemigos de esperar tanto tiempo para hacer un lanzamiento. Yo lo voy a un ejemplo. Coca-Cola va a lanzar su nuevo producto en marzo del 2021 y resulta que en diciembre Pepsi-Cola hace un lanzamiento, porque aquí existe algo que se llama el espionaje comercial. Ellos siempre van a estar averiguando qué está haciendo la competencia para yo poder adelantarme y salir de primero al mercado. Entonces ahí pierdo yo mi tiempo. Contraté un personal para hacer este proceso de investigación de mercados y resulta de que la empresa salió de primero y ya cuando la empresa sale, la percepción del consumidor es que Coca-Cola está haciendo lo mismo que hace Pepsi-Cola. Se está copiando. ¿Sí me explico? Entonces ese es el primer enemigo de la investigación de mercados. Y el segundo enemigo de la investigación de mercados para los dueños de la empresa que no les gusta hacer investigación de mercados es el billete, muchachos. Una investigación de mercado cuesta plata. Una investigación de mercados hay que hacer una gran inversión. Entonces, ¿qué piensan los dueños del dinero? Para yo invertir 5, 6, 7 y 8 millones de pesos y durar 6 meses sin salir al mercado buscando información, prefiero invertirlos en fabricar el producto y lo saco y después cuando el producto está en el mercado, si no pega, ahí le hago los cambios y las modificaciones en vez de botar plata para que la gente me diga que no va a aceptar mi producto, mi servicio en el mercado. ¿Hasta ahí? ¿Sí está claro lo que es la investigación de mercados? Entonces yo recopilo esa información. Ustedes me dicen, profesor, ¿qué hago con todo ese pocotón de hojas? Ahora les voy a explicar qué se hace con todo ese pocotón de hojas que ustedes recopilaron. Ustedes hicieron una parte del trabajo de campo. Entonces hablemos del proceso de investigación de mercados. Ahí lo tienen en la imagen. El proceso de investigación de mercados. La investigación de mercados se inicia o tiene 4 etapas y una etapa final. La primera etapa se llama la planeación de la investigación. Yo tengo que planificar cómo voy a hacer la investigación de mercados. La planeación tiene unas etapas o unas subetapas, un proceso. Primero hay que fijar objetivos. Después, para hacer una investigación, yo tengo que buscar información secundaria, tengo que calcular un universo y muestra y tengo que diseñar un formato de encuesta. Supuestamente en el ejercicio que estamos haciendo nosotros, ya nosotros hicimos la primera etapa.
Ustedes el día viernes hicieron la segunda etapa. ¿Qué es la segunda etapa? El trabajo de campo, que es la recopilación de los datos. Esa recopilación de los datos o el trabajo de campo que consiste en tomar ese medio o ese formulario y preguntarle a los potenciales consumidores o usuarios de un producto o de un servicio. Entonces, este trabajo de campo, ¿verdad? Tiene un procedimiento, tiene un proceso que nosotros pues no lo seguimos. Por lo general yo hago el ejercicio de ensayo, prueba, error. Yo les mando a hacer el ejercicio y después les explico cómo se hace y después hacemos un comparativo de si lo hizo cercano a la realidad o si definitivamente nos equivocamos en el proceso. Entonces esto comienza con una prueba de formulario, ahorita les voy a explicar. Después de eso, yo no debí mandarlos a ustedes a la calle como locos, a entrevistar a cualquier persona que se la atravesara por el frente, porque hay que hacer un proceso que se llama el entrenamiento de encuestadores. Yo tengo que reunirme con un grupo, que son ustedes, mi grupo de encuestadores, que está en la empresa, los que van a hacer el trabajo de campo, y tengo que explicarles paso a paso cómo se hace el procedimiento, cuáles pueden ser los posibles o las posibles limitaciones que ustedes van a encontrar ahí. Después de esto, se escoge el entrevistado. Como les decía ahorita, la primera persona que se le atraviese, esa persona no le va a aplicar la encuesta. Después viene un proceso de zonificación, que es la repartición de la zona, y después viene un proceso de supervisión. ¿Quién me garantiza a mí que ustedes hicieron eso y no lo hicieron ustedes mismos? No llenaron las 15 encuestas ustedes mismos. Yo tenía que haber hecho un proceso de supervisión en este ejercicio. Después de que ustedes recopilaron esa información, vamos al tercer proceso que se llama el proceso de tabulación. Toda esa información que recogimos la vamos a agrupar en tablas y en cuadros, y también viene el proceso de análisis que la vamos a interpretar en gráficos. Y después viene el último proceso, que es sacar conclusiones que nos arrojan los resultados. ¿Hasta ahí está claro el proceso? Entonces expliquemos brevemente, pues lógicamente, el proceso de investigación de mercados. Una investigación de mercado, primero que todo, tiene que definir cuál es el problema que está presentando el producto o el servicio. Bajaron las ventas, el cliente desconoce que mi producto o servicio está en el mercado. Los objetivos que voy a fijar yo deben favorecer a la empresa. En este caso, ¿cuál es el objetivo de su ejercicio? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el objetivo de su ejercicio? Su ejercicio tenía dos objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Los escucho? Conocer el perfil del consumidor y establecer e identificar el modelo de comportamiento de consumo. No es lo mismo el perfil del consumidor e identificar el modelo de comportamiento de consumo. A ver, miren el formatico. ¿Qué les dice el formatico? Profesor, lo que dice el formato. No, el formato dice, ajá, es para conocer, pero ahí la investigación en general. Las preferencias del consumidor en establecimientos comerciales. Entonces ahí tenemos dos objetivos, ¿verdad? Entonces una investigación de mercados nos arroja, o sea, el objetivo general, ¿cuál es? El objetivo general es identificar a qué perfil del comportamiento del consumidor pertenecen las personas o los consumidores de su entorno. Y me imagino que hubo una tendencia de un modelo. ¿Quién me puede decir qué tendencia hubo? ¿Cuál es el modelo que más, digamos, nos pudimos evidenciar que es más común en la mayoría de los consumidores? Comercial. El comercial. ¿Se encontraron con camaguros en el camino? Sí, profesor. ¿Se encontraron con marcelianos en el camino? Bueno, listo. Entonces ya fijamos los objetivos. Entonces esos objetivos nosotros los enfocamos a definir
Porque es que si yo voy a hacer una investigación de mercado, tengo que saber para qué voy a hacer esa investigación. Ojo, ¿para qué voy a hacer la investigación de mercado? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Y en qué va a beneficiar a la empresa? ¿De qué me sirve a mí para yo poder tomar una decisión? Pero si yo no tengo los objetivos bien definidos, pues yo voy a hacer una investigación de mercados sin sentido. Sin sentido. Listo. Entonces, el segundo paso de la planeación es recopilar información secundaria. Por lo general, cuando yo voy a hacer una investigación de mercado, yo busco información, por ejemplo, en el DANE para ver cuántas personas hay, en la NIF, en ACOPI, cuántas empresas hay, en la alcaldía, en la gobernación, en la fiscalía, si yo pienso hacer una investigación de mercado, y en las universidades, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar una información secundaria. O sea, la información secundaria es como una guía para yo tener una base para yo poder realizar mi investigación. Buscamos investigaciones similares. El tercero es calcular el universo de la muestra. Resulta que en Barranquilla hay 5 millones de habitantes y el profesor Manuel Celín le va a mandar a ustedes a hacer un trabajo en Barranquilla y ustedes empiezan a aplicar un formato de encuesta en la ciudad de Barranquilla. ¿Y cuándo van a terminar? Se acaba el semestre y no vamos a poder. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Nosotros tomamos una muestra representativa de la población total o de la población universal. ¿Cómo tomamos nosotros esa muestra representativa, chicos? Esa muestra representativa es una parte del universo que nosotros vamos a examinar y que me va a servir de base para tomar una decisión general. O sea, todos los consumidores de Barranquilla. Entonces, para tomar la muestra, pues se utiliza esa formulita que ven ahí, pues los que están en economía, en administración y esas carreras, lógicamente conocen la fórmula del cálculo de la muestra, N, población total, E al cuadrado es el error estándar. Les voy a contar algo. El error estándar significa que un porcentaje de las 15 personas, las cuales ustedes recopilaron información, le echaron embuste, no le dijeron cosas que eran ciertas. El error estándar, ¿dónde entra el error estándar? Sí, sí, ¿por qué? Porque sí, no, ¿por qué? Porque no. Son preguntas que fueron mal respondidas, entonces eso hace parte del error estándar. Son preguntas que usted le preguntó si estaba de acuerdo con sacar a Queiroz y usted dijo, no, hombre, lo que pasa es que el Junior nunca se sabe defender en los últimos minutos. Le estoy preguntando una cosa y la persona me contesta otra diferente. Entonces esas pasan al margen de error estándar, que por lo general se maneja con un nivel de confianza del 95 al 97%, que quiere decir que el 3% o el 5% del total de las 15 encuestas, si me dicen embuste, no afectan la investigación. Pero si pasa del 5% que el 10%, pues lógicamente eso afecta sustancialmente la investigación. En el caso de nuestro trabajo, el 3%, llevemos al 5%, el 5% de 15, ¿cuánto da? ¿Cuánto es? A ver. ¿Quién me dice? $4.5. 4.5. Bueno, ¿qué quiere decir eso? 4.5 no es. 5 por 5, 25, 5 por 2, 10 y 12. 1.25. ¿Qué quiere decir? Que si una encuesta se equivocaron, la dañaron, respondieron una cosa que no les preguntaron y le echaron embuste, de las 15, 1.25 encuestas de ustedes, si les pasa eso, no afecta a la investigación. Pero de las 15, si el 10%, 2, 3, 5 encuestas tienen errores, tienen equivocaciones, están mal respondidas, como lo dice ahí, pues lógicamente eso sí va a afectar la conclusión que usted va a tomar. Entonces, todos sabemos que esta es la fórmula que se utiliza. Esta fórmula en diferentes libros está expresado de diferentes formas. Hay algunas partes que hay que despejar, pero esta es una fórmula igual. El resultado en la aplicación de esta fórmula es el mismo.
Bueno, vamos a el segundo paso de la planeación. ¿Cuál es el segundo paso de la planeación? El segundo paso de la planeación es el diseño del formulario o del formato de encuesta. Muchachos, aquí es donde comienza el problema en una investigación de mercados. Si usted pregunta mal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted pregunta mal? Se confunden y contestan lo que no es. Un ejemplo, usted está buscando una dirección. La calle 5, carrera 30, lote 30, manzana 32, BG1 elevado al cuadrado. Pero si usted en vez de decir que va para la calle 30, dice que va para la carrera 30, ¿sabe cuándo va a llegar a su destino? Nunca. Entonces, aquí hay que saber preguntar. Entonces, hoy le voy a explicar cuáles son las características para diseñar un formulario o un formato de encuesta que debemos trabajar para la implementación del segundo parcial. Entonces, ¿qué es el diseño del formulario? O sea, el diseño del formulario o el formato de encuesta consiste en elaborar una base de preguntas que deben ser claras, fáciles de contestar por medio de una empresa para que un encuestado pueda dar una información. Entonces, si yo le pregunto mal, usted me contesta mal. Y acuérdense el concepto de la investigación de mercado. Recopilar información clara, precisa y veraz para tomar decisiones eficientes en la empresa. Profe, Señor. pero es que fíjese que en la pregunta 8, en donde dice que al momento de comprar, usted pide rebaja, muchos respondieron no. Entonces, ¿por qué? No, por economía, por guardar el billete, economizar, ahorrarme el billete. O sea, se están contradiciendo. Otros dijeron sí, otros dijeron sí. Y uno le dice, ¿por qué? Entonces, ¿cómo va a pedir rebaja si compran en la Olímpica si esos precios son estándares? No, pero es que cuando estamos hablando no es que si yo compro en la Olímpica, o sea, yo como comprador general, porque realmente decir que usted o que yo compramos en un solo sitio es mentira. Siempre le he dicho, nosotros somos infieles por naturaleza. Nosotros los consumidores de hoy en día, en su gran mayoría, compramos donde nos conviene. Ese cuento de que usted compra en la Olímpica, vea, yo compro en la Olímpica, yo compro en el Éxito Buenavista, yo compro en el Macro, yo compro en el Ara, yo compro en el de uno, le compro al carromulero que pasa por aquí, compro en la tienda. O sea, nadie es que le puede decir, no, yo todo lo compro en la Olímpica. No, usted compra la ropa en la Olímpica, compra la comida en el Éxito, compra tal cosa, porque ningún consumidor. Entonces ahí, ese ejemplo que está colocando usted son preguntas que no tienen concordancia y que van a engrosar el error estándar. O sea, esas conclusiones yo no las tengo en cuenta, como quien dice. ¿Por qué? Porque es que ahí me doy cuenta que la persona no tiene ni idea. Entonces, por eso es que yo les mando a hacer el ejercicio. O sea, realmente para explicarles, ese formato tiene muchas deficiencias. No es que el profesor se haya equivocado. De pronto ustedes cuando hicieron el trabajo de campo, posiblemente van a encontrar respuestas de la persona que diga, esa pregunta está mal formulada. Ese es el ejercicio. ¿Por qué? Porque es que nosotros hicimos el trabajo de campo, ustedes hicieron el trabajo de campo sin conocimiento de cómo se hace. Y por lo general yo a propósito, pues siempre le coloco ciertas cositas y después le explico para que después usted se dé cuenta que las cosas no se hacen sin planeación, que las cosas no se hacen así a la loca, a la bulla de los cocos. Que aquí en los negocios nosotros debemos hacer un procedimiento antes de salir a la calle a implementar un formulario que tiene muchas deficiencias que se hace a propósito. De pronto mucha gente le va a decir, hombre, ustedes tienen que decirle al profesor que esa pregunta está mal formulada, que la respuesta no concuerda con la pregunta, que la pregunta no aplica a la investigación. Se van a conseguir sabios que le dicen eso, pero el ejercicio aquí es ese, que ahora que yo le esté explicando, usted va a caer en cuenta y va a entender que hay muchos errores en el trabajo de campo y en el diseño del formulario en el que estamos. ¿Ok? Bueno, entonces, para nosotros diseñar un formulario, muchachos, tenemos en cuenta el método socrático. El señor Sócrates, ustedes lo conocen, el señor Sócrates definía
la investigación de mercados con una frase. Este man tiraba una frase y en esa frase, mejor dicho, esa vaina significaba muchísimas cosas. Él no necesitaba hablar tanto. Él tiraba 2 frases y con esas 2 frases usted tenía ahí, mejor dicho, 6 meses para analizar. Sócrates decía, solo los tontos responden, únicamente los inteligentes preguntan. ¿Qué quiere decir Sócrates con esa frase? Repítela, profe. Solo los tontos responden, únicamente los inteligentes preguntan. Ahora no me van a contestar porque si me contestan son tontos. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué quería decir este man? Este man era loco y todo, pero tiraba una frase y esa frase, mejor dicho, tenía para un análisis de 6 meses hasta de 1 año de la frase que él decía. A ver. Nadie. Oye, ustedes no vieron filosofía. Sí, se dio filosofía, Los pero... los chicos de derecho, no en filosofía, los chicos de derecho. Cuando el padre la dialéctica también. Allá en primero, no en filosofía. Solo los tontos responden, los inteligentes preguntan. Únicamente los inteligentes preguntan. Ay, está bueno. Vamos a optimizar el tiempo. ¿Quiénes son los tontos? Los clientes y los consumidores. ¿Quiénes son los inteligentes? Las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas antes del marketing, las empresas se tenían que romper la cabeza para ver qué producto o qué servicio fabricaban y sacaban al mercado y que ojalá y Dios quiera que la gente lo aceptara en el mercado. Ahora no. Ahora, mediante la investigación de mercados, yo saco un prototipo o un modelo de prueba, lo expongo a la opinión del cliente y el cliente me dice, ah, sí, está bueno el bolígrafo, pero me gustaría que fuese negro. ¿Y yo qué hago? Simplemente saco el bolígrafo negro. No, está bueno, pero sería mejor que fuese más grande. Lo convierto más grande. Está mejor, pero sería bueno que tal cosa y así sucesivamente. Entonces, antes las empresas, como lo pudieron ver en la primera clase de marketing que existían, eran fábricas, ellas fabricaban muchísimos productos y después no sabían cómo metérnoslo por los ojos a nosotros. Ahora las empresas, ¿qué hacen? Mediante la investigación de mercado, mediante un formato de encuesta, me sacan a mí toda la información para sacarme el billete del bolsillo. Acuérdese que el activo más costoso en los negocios es obtener información. ¿Qué piensa el cliente? Antes me tocaba buscar un creativo, me tocaba gastar plata y me tocaba para que este producto cuando saliera al mercado la gente dijera, sí, pero ahora no, ahora yo voy a la segura, ahora yo simplemente expongo mi modelo de prueba o mi prototipo a un análisis por los diferentes métodos y luego de eso yo simplemente lo que hago es que lo que me dice la mayoría de la gente por medio del cálculo anterior, eso es lo que yo hago, facilito, ya yo no me rompo la cabeza. Yo no me rompo la cabeza. Entonces, ¿quiénes son los tontos? Los consumidores y los clientes. Ellos me dan a mí toda la información para yo construir un producto y que ese producto salga al mercado y sea un éxito y minimizar el riesgo de que la gente diga, oye, ¿yo para qué voy a comprar ese bolígrafo? Miren lo importante que es. De hecho, en los países desarrollados, nosotros participamos en todas las encuestas, gratis. En los países desarrollados, ellos la tienen clara y dicen, si tú quieres mi información, tienes que pagar. ¿Quién ha participado en procesos de investigación en los que pagan 30 barras? En los que le dan algo, porque el consumidor no va a ser bobo de dar la información para que usted simplemente se lucre con esa información de qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero ver en un producto. ¿Sí está claro? Eso es lo que quería decir Sócrates aplicado a nuestro tema de hoy, que es la investigación de mercados. Aquí usted va pasando por aquí y llega alguien, señor, colabóreme con una encuesta. Y como la vieja está buena, usted, claro, mi amor, ¿cómo no? Y le zampan 120 preguntas y usted le dice todo. De hecho, ni siquiera en una encuesta,
porque hay una forma más fácil de sacarnos la información. Les explico. Usted cuando usted saca tarjetas del éxito, tarjetas de la olímpica, usted saca tarjetas de todo. Y entonces, ¿qué hace para sacar esa tarjeta? ¿Qué es lo que llena? Un formulario. En ese formulario usted dice su nombre, sus dos nombres, su apellido, de dónde es, su número de cédula. Usted dice cuántos años tiene. Usted dice dónde vive, usted dice qué hace, si tiene familia, si estudia, dónde estudia, cuáles son sus hobbies, cuál es su equipo favorito. Y después, cuando usted llega a un punto de venta, se da cuenta que ya ellos nos tienen analizado porque ellos no tienen una base de datos. Y con esa información que nosotros le damos, no se extrañe que de pronto hoy le llegue un correo diciéndole que feliz cumpleaños, señor Fidel García. Tú eres importante para nosotros, la Organización Olímpica S.A. te acompaña en este día y tal, y no sé qué cosa, y pitos y flautas. ¿Quién carajo le dio mi correo a la Olímpica? Usted dice, uy, Fidel dice, a vaina de los chats, ¿saben quién soy yo? ¿Quién le dio esa información? Nosotros cuando sacamos la supuesta tarjeta. Entonces le da un feliz cumpleaños y después utiliza la estrategia de marketing. Para festejar el cumpleaños, hoy tú tienes estas promociones. Compra el pudincito con la gaseosa y te regalamos la velita, pero tienes que llevar la cédula. Miren cómo funciona esto. ¿Con qué? Con que simplemente yo le haya dicho cuando nací. Hoy juega el Junior y como ellos saben que tú eres hincha del Junior, hoy juega el Junior. Y entonces te invitamos a que por compra de 200,000 pesos te lleven la nueva camiseta del Junior. Y automáticamente nosotros compramos. Pero ¿quién le dijo que a mí me gustaba el Junior? ¿Quién le dijo que yo vivía en Villa Campestre y cuáles son las... Hoy hay un madrugón y me la mandan a mi correo? ¿Quién le dijo? Yo mismo fui que le dije. Yo le di toda la información. Si ellos tienen hijos, ahí empieza a trabajar con la Navidad, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, de acuerdo a las temporadas, así se diseñan las estrategias con base a las variables del business marketing. Pero ¿quién le dio la información? Usted. ¿Cuánto le pagaron a usted para ver? Nada. De hecho, hay empresas que son un poquito más conscientes de que ya la gente no es boba, de que ya la gente no quiere dar, porque usted le dice, señor, me colabora con una encuesta, y lo primero que te dice la persona es, ¿qué me vas a tirar por ahí? Me vas a hacer la encuesta y no me vas a dar nada. Entonces ya pagan 20,000, 30,000 pesos a estudiantes universitarios. Ya le pagan o dan paquetes de pañales y cosas así por el estilo, porque es que yo necesito sacar la información. Y el consumidor de hoy en día es más vivo. Lo que vimos en la clase pasada o hace 2 clases, el Kamaguru. Entonces, hasta ahí, ¿cuáles son las características del formulario? Ojo con esto, para yo diseñar un formulario o un formato de encuesta, ese cuestionario no debe ser muy extenso, debe tener mínimo 5 preguntas, máximo 10. Debe ser claro y preciso. ¿Qué quiere decir? Si usted le van a hacer una encuesta de 20, 30, 40 preguntas, la persona al principio le va a responder realmente lo que piensa y las siguientes preguntas ya se convierten en algo tedioso, en algo aburridor y la persona va a contestar sí, no y por qué. Un ejemplo, las pruebas del IFEX y las pruebas de CAES. Usted viene y las pruebas del IFEX y usted abre el cuestionario cuando usted llega a las 7 de la mañana. Usted abre el cuestionario y empieza a leer las frases del filósofo, de Sócrates, de no sé qué. Empieza a sacar cuentas en un papelito blanco que le entregan y usted saca los porcentajes y saca la raíz cuadrada y aplica el método de la pendiente y no sé qué vaina. Pero cuando usted voltea el cuestionario, que ya van 30 preguntas que usted voltea el cuestionario, que cuando usted lo abre ya usted no sabe para dónde coger porque se pierde, es cuando usted dice, con base a este relato, usted cuál es la comprensión o la moraleja de la lectura. Usted dice, no, a lo que Dios quiera, yo creo que es la B. Ya usted ni siquiera lee, ya usted no calcula. ¿Por qué? Porque al principio está emocionado y quiere responder. Entonces, si yo le pongo a usted un cuestionario de 20 preguntas, de 15 preguntas, por lo general se maneja mínimo 5. O sea, hay que preguntar cosas relacionadas con la investigación y cosas claras y precisas. Hace 20 años, 30 años, cuando a mí me enseñaban esto, mi profesor de mercadotecnia,
que era la cuchilla de la universidad, decía que había que romper el hielo, que había que hacer preguntas para romper el hielo. 5 preguntas para romper el hielo. Ahora en la actualidad voy directo al grano. Pregunta lo que tenga que preguntar. Claro, conciso y preciso. Un ejemplo. A ver, de pronto los chicos y las chicas lo dirán. Usted le pregunta, su papá cuando le echaba el cuento antes, eso era un protocolo. Ahora usted llega y mira a la vieja, le gusta y enseguida viene y le da 2 costeñitas y le tira el sablazo. Antes había que invitarla, hacerse amigo y tal. Entonces uno le preguntaba dónde vives, qué estudias y tal. Ahora no, ahora, hey, ven acá, vamos a salir, vamos a vacilar. Listo. No, sí, listo. Ok, preciso y directo al grano. Antes había que hacer, digamos, como que una especie de protocolo para tirar la pregunta real o la pregunta que me llevaba al objetivo, que era saber si yo le gustaba a esa persona y que sí podía tener esperanzas de salir o no con ella y que podíamos tener alguna opción. Entonces las preguntas tienen que ser claras. Si va a tirar 5 preguntas que sean directas y precisas, que sirvan para la investigación. Que sirvan para la investigación. Y ahorita vamos a hablar de los tipos de preguntas. Entonces, por lo general, en un formato se manejan 7, 8, 9 y máximo hasta 10 preguntas. Segundo, las preguntas deben ser fáciles de recordar en el tiempo. Yo no puedo poner a la persona a calcular en un tiempo que ya la persona no recuerda. Por ejemplo, por lo general, acuérdense del posicionamiento de la mente, la capacidad. Por lo general, uno pregunta de 6 meses máximo a 1 año. Y la pregunta es para que la relacionen con, mientras más cercana sea el cálculo, es mucho más fácil que yo no me equivoque. ¿Cuántas Coca-Colas se ha tomado en este último año? ¿Quién me da esa respuesta? ¿Cuántas Coca-Colas? Nadie, profe, nadie está pendiente de eso. Nadie. En los últimos 6 meses. Pero Coca-Cola quiere saber. En el mes, ya es posiblemente, yo puedo tener la información. En el mes. En la última semana. Ahí sí es mucho más fácil. Usted dice, bueno, yo me como una todos los días, yo me tomo 5 Coca-Cola a la semana. Es mucho más fácil de calcular. Otra preguntita para que vean que estos son los errores en los cuales, si yo digo aproximadamente, mi información que yo estoy recopilando puede que sea cierto, puede que no. Entonces yo saco una conclusión sobre supuestos que no pueden ser reales. Las chicas se acuerdan, bueno, ya le pregunté a los chicos, ahora las chicas, no, esa era para los dos, ahora 1 y 1. Las chicas, ¿se acuerda usted cuántos novios has tenido desde que naciste hasta el sol de hoy? Profe, novios, todo. Cualquiera entra en la pila. Así la haya machucado una sola vez, entra en esa lista. Y usted empieza, o se acuerda usted del noviecito ese, o el peladito que le gustaba ya en el preescolar, el primer noviecito que tuvo allá en el preescolar, en transición. ¿Quién me da la respuesta? Elizabeth Villar, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de él? ¿Se acuerda cómo se llamaba? Sandoval, ¿quiere responder? Ahí está alzando la manito. ¿Ah? Dice, a ver, mi primero fue Pedrito, después vino Juanito. No, antes de Pedrito y Juanito había un peladito ahí, pero yo no sé. Entonces, ¿qué está haciendo? Usted está divagando. Y lo más probable es que me dé información errada y yo saque conclusión sobre información errada. Un ejemplo, si Eileen, la persona, el compañero José David le pregunta, porque esa es una pregunta de control para llegar a una conclusión de cómo tomar en serio o no una mujer, le pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos novios? Y ella viene y empieza a mencionarte una lista. Y cuando en sus 18 años, ahí por ahí dijeron que 3 nada más, y en sus 18 años, 3 que les recuerde, y en sus 18 años ella le dice 10, 12 y 15, ¿qué conclusión saca Neider? A ver. Uy, tremenda, dice aquí José David. Y entonces, ¿qué conclusión saca? No, pero yo esa vieja no la voy a coger en serio. ¿Verdad? Yo esa vieja no la voy a coger en serio. Entonces, miren cómo la investigación de mercado, muchachos, se aplica
en todo. La investigación de mercado sirve para todo, tanto como para los negocios, para a nivel personal, porque cuando a usted le gusta una persona, usted le hace un seguimiento, es un proceso de investigación de mercados. Usted averigua dónde vive, se busca una amiga central, una amiga de ella que le dé información, qué es lo que le gusta, qué tipo de música le gusta, cuál es su rutina para usted aparecerse por ahí por casualidad. ¡Ay, qué casualidad, ve! Matricula la electiva para estar por ahí cerca. ¿Por qué? Pero usted investigó. Ya, usted investigó. Entonces, estaba de casualidad siendo un mandado por el barrio. ¡Ay, tú vives por aquí! Y ahí tiene esa información para hacerle un proceso de seguimiento para lograr un objetivo, ¿verdad? Entonces, no se debe forzar al encuestado a hacer cálculos, como les decía. Tampoco las preguntas o el formato de encuesta debe contener preguntas embarazosas. Que si es católico, que si es evangélico, que si es cuadrangular, si es ateo. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que usted, si compra el producto, ¿verdad? Si compra el producto, si no lo compra, ¿por qué no lo compra? ¿Qué características tiene en cuenta para comprar el producto? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? Todo eso me interesa saber. A mí no me interesa de qué religión es. A mí no me interesa si es del Junior, si es del Barcelona, si es del Real Madrid. A mí no me interesa si es del partido centro demoníaco, si es de Petro, o si es de Fajardo, o si es de Uribito. Nada. ¿Por qué? Porque la investigación, lógicamente, si la investigación es política, ahí sí se pregunta eso. Esas son preguntas embarazosas. Otra pregunta embarazosa, ¿cuánto se gana? Uy, este man me va a atracar. Miren cómo esas preguntas, porque si usted hace unas preguntas que no le gustan al encuestado, pues simplemente esa persona no le da la información. Entonces, ¿por qué tiene que saber? La edad es una pregunta embarazosa, pero yo la necesito para la investigación. Entonces yo la pregunto de una forma inteligente. ¿Cuál es la forma inteligente de preguntarla? Le coloco un rango entre 10 y 15 años, de 16 a 20, de 21 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y de 35 en adelante. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que no les gusta decir la edad. Y resulta que para la investigación, si es necesario, se pregunta la edad. Si no, no se pregunta. ¿Por qué? Porque la gente no quiere dar la edad. Un ejemplo, las niñas, cuando están pequeñas, se ponen más, cuando les conviene. Y ya cuando pasan de los T5, restan su edad. Entonces, usted le pregunta a una niña, Tatiana Paola, ¿cuántos años tienes? Y la niña le contesta la pregunta con una pregunta, ¿cuánto me pones? Y resulta de que Fidel es malo calculando y le dice, tienes cara como de tener 28 años. Ya la embarró. Ya la embarró. ¿Por qué? Ay, yo tengo cara de vieja. Entonces, la siguiente pregunta para lograr su objetivo, que es entablar una conversación con ella para poder tener una mayor cercanía, ya la embarró. Por eso la recomendación es que usted le diga que parece que tiene 15 años. Así tenga cara de 80 años, usted le dice 15 años. Ay, verdad. Y entonces Dayana se siente así y usted suma puntos. Sí, ¿verdad? Parece que tuviera 15 años. No, mi amor, tengo 20. Caramba, pero estás bien cuidada. Parece que tuvieses 15 años. Así no se acierta, ¿verdad? Entonces miren cómo la edad se pregunta en un estándar. Pero si usted me dice entre 21 y 25 años, la persona no me va a decir exactamente cuál es su edad. Pero yo lo tengo en un estándar. No podemos insinuar respuestas. El encuestado, ¿qué va a hacer? El encuestado le va a decir a usted, ¿qué pongo aquí? ¿Qué respondo? Usted lo guía, pero usted no le va a decir, di que sí o di que no. Y un formato de encuesta debe contener una guía de respuestas. ¿Qué quiere decir? Si yo no le doy una guía, la persona no me va a colaborar. No puedo hacerle preguntas abiertas para que ella responda. Tengo que colocarle unas guías. Entonces vamos hasta ahí, chicos. Sí, profe, sí. Bueno, entonces vamos a explicarle qué tipo de preguntas se utiliza. Nosotros utilizamos 3 tipos de preguntas, muchachos. La primera pregunta se llama las preguntas abiertas.
Las preguntas abiertas son aquellas que permiten al entrevistado dar su opinión o sugerencia. Bueno, les cuento algo. A mí no me importa, o a la empresa no le importa la opinión. A la empresa la pregunta que le sirve para la investigación es la pregunta de sugerencia. ¿Qué sugerencias o recomendaciones le harías a la empresa para mejorar el producto de Águila Cero? Un tema que ustedes manejan bastante. No que le echaran un poquito de alcohol, que tal cosa, pero la opinión, ¿qué opina usted? No me interesa. ¿Por qué? Porque con esa opinión yo no saco ninguna conclusión importante para la empresa. A mí me interesa saber si conoce o no conoce el producto. Entonces está la pregunta abierta. Como lo pueden ver, la pregunta abierta, ahí dice, ¿cómo cree usted que podríamos mejorar las ventas en la empresa? Usted expone la pregunta y deja el espacio para que la persona conteste lo que le dé la gana. Pero imagínense que 15 personas le contestan diferentes opiniones. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Cómo saca usted una conclusión? Miren, el ejercicio era saber cuál es el perfil o el modelo más común. Y resulta que yo le pregunté a 15 personas y 15 personas me dijeron algo diferente. Y yo no pude sacar una conclusión. Entonces, por eso este tipo de preguntas no se utilizan. Simplemente al final, usted le pregunta qué sugerencias y recomendaciones le harías a la empresa para mejorar. Entonces, al banco, entonces le va a decir, no, que haya más cajeros, que haya más, ¿cómo se llama? Un mejor ambiente, hace mucho calor, que haya un sitio donde uno sentarse para esperar, que haya una televisión para uno distraerse, que ojalá y coloquen una máquina de gaseosas y de alimentos, porque aquí uno dura 2 horas en el banco, en la fila, cosas así por el estilo. Ya, eso sí me sirve a la investigación. Sí sirve para sacar una conclusión. ¿Sí está claro la pregunta abierta? Muchachos. La segunda pregunta se llama la pregunta de batería, en donde se expresa la pregunta y el entrevistado simplemente afirma o desaprueba. ¿Utiliza usted el jabón triple X? Sí. ¿O no? Y en esta pregunta de baterías es importante una justificación, el por qué. Si yo digo que no, tengo que averiguar el por qué. ¿Por qué no utiliza el jabón triple X? No porque me deja la piel grasosa, porque me da alergia, porque me salen granos, porque la mancha, porque tiene un componente en el cual ¿cómo es que le pasa? Hay personas que se hinchan. ¿Ah? Irritan. Se irritan. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa? Si la mayoría le dicen que ese producto tiene componentes los cuales le causan alergia, los cuales le dan irritación, ¿qué debe hacer? ¿Qué hace la empresa? Mejora la fórmula y quita ese componente y busca un componente que lo reemplace y que ya a usted no le da alergia, que me deja la piel reseca. Entonces, miren, ¿qué me interesa a mí más en una investigación de mercados? Que usted me diga por qué no consume un producto o un servicio para yo hacer las mejoras en el producto y adaptarlo a lo que usted quiere ver en el mercado. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Y la tercera, que es la que más se usa en la investigación de mercado, la que más le gusta a ustedes en los exámenes, se llama las preguntas de alternativa, en donde se expresa la pregunta y se coloca una alternativa o una opción para que usted simplemente la seleccione. Bueno, les cuento que en la investigación de mercados, esta es la que nosotros debemos utilizar más. Sí hay que utilizar las otras, pero esa es la que debemos utilizar más. ¿Por qué? Porque usted viene y expresa la pregunta y coloca las opciones o las posibles opciones y el consumidor no va a ponerse a pensar ni a calcular, sino él simplemente tiene que resaltar o marcar. De hecho, las preguntas de alternativa existen preguntas de opciones múltiples y preguntas de opciones únicas. Entonces, ¿cómo cree usted que se podrían mejorar las ventas? La persona viene y coloca una opción o coloca las varias opciones. Son las preguntas de alternativa.
Examen, profesor, examen tipo IFEX. Imagínese usted esas pruebas del IFE de 300 preguntas en donde se utilizan preguntas abiertas y preguntas de batería en donde usted tiene que justificar su respuesta. ¿Cuándo va a terminar? Si no le alcanzan los 2 días, ¿cuándo va a terminar usted esas 500 preguntas? Pero si le colocamos a usted las preguntas de alternativa, usted termina rapidito, marca, la pregunta le refresca la memoria y le recuerda que América la descubrió Julio Comesaña, y ahí le colocamos otros: Simón Bolívar, Cristóbal Colón, Manuel Celín, Samuel García, y él simplemente tiene que seleccionar. Entonces es más fácil para usted, va a salir rápido, y es más fácil para el ICFES el calificar. ¿Cuántas pruebas califica el ICFES? Es mucho más fácil. Es mucho más fácil para el profesor Manuel Celín, que tiene supuestamente 42 estudiantes aquí, hacerle un examen de alternativas que hacerle un examen a los 42 de preguntas abiertas. ¿Sabe cuándo va a terminar ese señor de calificar? Y una pregunta abierta, mire lo que dice, una pregunta abierta es opinión y sugerencia. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago una pregunta abierta, si hay gente de educación aquí lo sabrá, cuando yo hago una pregunta abierta, quiere decir que cualquier respuesta es buena. ¿Por qué? Porque si yo le digo, ¿qué opina usted acerca del derecho, de la nueva norma del derecho laboral? Y usted está dando su opinión. No le estoy diciendo, la nueva norma dice tal, defínala. No, usted estoy preguntando qué opina. Entonces usted dice su opinión personal. Entonces, la opinión personal, todas las opiniones son buenas. Yo no puedo colocarle que está mala. Profesor, ven acá. No, está mala. ¿Por qué? Ah, pero usted me hubiera dicho que yo opinara igualito a usted. Por eso es muy importante que este tipo de preguntas, porque siempre tiende a haber problemas. Y la persona que responde aquí, pues hay personas que saben un poquito de pedagogía, y entonces empiezan a pelear y todas esas cosas, y el profesor termina valiéndole el punto. Entonces, bueno, y dentro del tipo de preguntas, muchachos, nosotros siempre utilizamos una pregunta de control. ¿Qué es una pregunta de control? En el cuerpo de las preguntas, yo le pregunto lo mismo, pero de diferentes formas. Y ahí me doy cuenta si esa persona me está dando una información real o una información falsa. Les explico, muchachos. Ustedes han participado en pruebas psicotécnicas, en entrevistas de trabajo. En esas pruebas psicotécnicas, esas 120 preguntas de las pruebas psicotécnicas, usted le preguntan la misma vaina 7 veces, de diferentes formas. Entonces, al principio usted le dice, ¿está usted dispuesto a trabajar bajo presión? Y como yo quiero el trabajo, ¿qué le respondo? Estoy llevado. Tengo 32 pagadiarios que me pelan, me aceleran la moto en la puerta a las 5 de la mañana, el mediodía y en la tarde, y me pelan la pretina y me muestran la cacha del revólver. ¿Qué le digo yo? Por favor, si yo nací bajo presión. No, hombre, si yo estoy acostumbrado a manejar esas situaciones. Listo. Esa es la pregunta 1, supongamos. Por allá la pregunta 20, cuando ya usted no se acuerde esa pregunta, entonces le colocan un caso. Si en la empresa se presenta esta situación y el jefe no sé qué cosa y le pone a hacer un trabajo de un día para otro, no sé qué cosa, y le coloca unas opciones, entonces, ¿qué tiene que responder usted? Usted tiene que responder lo mismo, porque la pregunta 1 dice que sí. Y en la pregunta 20, usted las opciones que están enfocadas a enlazarse con la primera pregunta, usted marca una que no tiene ninguna relación. Dice, este man lo que está echando es embuste. Y por allá en la pregunta 35 le tiran una similar, parecida, de diferente forma expresada, y vuelvo y dice, no, mijo, este mano que estás metiendo mono aquí. Si usted no fuese abogado, ¿qué otra profesión escogería? Músico, no sé qué, no sé cuándo. Después le ponen un caso por allá. ¿Usted está acostumbrado a trabajar en grupo? Claro, por supuesto. ¿Usted es líder? Claro, yo soy líder. Usted participa y después más adelante le tiran la misma pregunta de diferente forma.
Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo una prueba o una pregunta de control para medir la veracidad de sus respuestas. Bueno, ¿cuándo aprende uno esto? A ver, cuando usted ha ido a 500 entrevistas y ha hecho mil pruebas de 1000 pruebas psicotécnicas, ya usted se vuelve un zorro en esto y está pendiente, pero mientras tanto, ¿no? Vamos al ejemplo que seguimos. Usted le pregunta a una chica, si tiene novio, y la chica que se respete nunca tiene novia, le dice que no. No, nada. No, yo no uso eso. Yo no uso esos aparatos y dicen así. O sea, porque el man le llama la atención. Si el man no le gusta, automáticamente si ella le dice, claro, estoy casada, felizmente casada. ¿Qué quiere decir? Al buen entendedor, pocas palabras, ábrete. No sigas perdiendo el tiempo. Listo. No, entonces usted dice, uy, bien, primera pregunta. No. Después usted le dice, ajá, ven acá y ¿qué estudias? Ya usted sabe que estudia. Ah, derecho. Ah, yo también estudio derecho, ¿eh? ¿Qué semestre haces? Tal, ven acá, ¿a qué hora sales? ¿A qué hora sales? Tal, tin, tan, y empieza usted con el procedimiento y tal. Y por allá, en la pregunta 10-11, ¿qué música te gusta? ¿Qué no sé qué cosa? ¿Cuál es la materia con la que te dieron, con la que tuviste más dificultades, etcétera, etcétera, y todas esas cositas? Y por allá la pregunta 10 y 15 es, ven acá, tú vas a salir este fin de semana. Ay, sí, yo tengo una fiesta, un quinceañero, un matrimonio. ¿Y con quién vas ahí? Pregunta 30. Con mi novio. ¿Y qué fue lo primero que contestó? La primera pregunta de rigor que siempre le hace uno a las chicas. Que no tenía. Que no tenía novio. Y dice, entonces, ¿qué pasó? Ya al principio está predispuesta a no equivocarse, pero ya después cuando va cogiendo confianza, va soltando. Igual nos pasa en las entrevistas. Cuando usted llega a esa psicóloga que si es buena, la maneja usted y dice, no, un momentico, estás muy tenso, estás muy tensa, relájate, habla con confianza. Y usted primero llega, sí, muy buenos días, mucho gusto, mi nombre es Eduardo Alfonso Figueroa, soy estudiante de tal cosa, de tal semestre, de la Universidad del Atlántico, he tenido experiencia. Un momento, Eduardo, ven acá, papi, estás hablando conmigo, mira, yo soy igual que tú. No me digas doctor, no me digas profesor, dime mañe. Mañe, apenas usted dice, joda, sí, viejo Mañe, seguido usted se relaja y sube las patas, se confía y todas esas cosas. Joda, viejo Mañe, lo que pasa es que no joda, marica, necesito el camello, valecita, y ya enseguida usted pela el cobre. Pero ¿qué le dijo la persona? No, yo soy de confianza, cuéntame todo y tal, y no sé qué, yo soy igual que tú, no te pongas en ese cuento. Él te hace creer que es, porque ese es su trabajo. Él te hace creer porque todos sabemos que cuando usted va a una entrevista, eso es como una actuación. Usted se aprende un libreto y usted llega ahí todo decente y tal. ¿Y por qué? Porque usted necesita el puesto de trabajo y con la camisita por dentro, bien arreglado y tal. Pero usted anda todo coleteado, con la camisa por fuera y todo. Ese día usted cuando está hablando, usted ni siquiera cree que es usted mismo. Ah, ese soy yo. Caramba. Se cambia el peinado ese de las pullas, de la perra y todas esas cosas para la entrevista. Se quita el arete de la nariz, se quita el arete de la ceja, se quita el arete de la lengua, se quita el arete que le pega a los dos labios y la lengua. ¿Por qué? Porque usted quiere vender una imagen. Pero el psicólogo se las sabe todas. Entonces él viene y le tira a usted su línea de que, no, estamos en confianza, tranquilo, habla chévere, todo bien. No estés tan tenso. Acomódate y entonces enseguida sube las patas en el escritorio. Ah, no, papi. Este muñeco, imagínate, si nada más en la entrevista, ahora imagínate en la empresa. Entonces nos sacan la información. ¿Sí está claro? Listo. Entonces ahí tenemos, ya diseñamos el formato de encuesta. Resulta que dicho formato de encuesta, si nos damos cuenta, en dicho formato de encuesta hay más baterías de preguntas que las preguntas recomendadas. Entonces, esas baterías de preguntas, al hacer el procedimiento, ojo con esto, que les voy a explicar, al hacer el procedimiento, estas nos van a complicar. ¿Por qué? Porque la batería de preguntas, de la pregunta, a ver, ¿quién me lee una pregunta de sí no? Porque yo no veo aquí. ¿Quién me lee la primera pregunta de sí o no?
Muchachos, ¿quién me lee la pregunta de sí o no? La primera. Profe, no alcanzo a ver, yo no sé. No, puedo Tiene, ver. tiene que ver el impacto visual en su decisión de Vean, compra, sí o no. listo. ¿Tiene que ver el merchandising en su decisión de compra? ¿Usted se deja impresionar por las técnicas de exhibición? Si yo le respondo que sí, ¿con qué modelo de consumidor me relacionarían ustedes? A ver, si yo le respondiera que sí. Ay, claro, porque imagínate El comercial. imagínese uno ir a un centro comercial y esa vaina todo feo, todo maluco, esa vaina nos llama la atención y tal. Comercial, psicológico primero, psicológico, comercial y social. Ya tengo 3 modelos, pero el que más abunda es el psicológico. ¿Por qué? Porque usted ve un tronco de arbolito. ¡Ay, qué bonito! Y se nos antoja y compramos el arbolito gigante de 2 metros. Y primero no pensamos que en la casa no va a caber ese arbolito, pero el merchandising me impresionó. ¿Y usted cree que el arbolito va a quedar igualito que el Buenavista, igualito que el Viva Barranquilla? Y después está apurado metiéndole vainas y vainas y vainas y gastándole plata, porque para rellenar un arbolito así de ese tamaño, pues se necesita meterle billetico para que quede igualito, para que quede igualito. Entonces, miren, bueno, les cuento. Una persona me dijeron que sí, imagínense, otras me dicen que no. Entonces, de esa pregunta, el siguiente proceso, ojo con esto, me toca, de esa pregunta se desprenden 2 preguntas, 2 análisis, 2 gráficos, 2 cuadros de tabulación. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, el procedimiento, esa pregunta, esas 8 preguntas, si tenemos 5 de sí y no, se convierten en 8 más 5, 13 preguntas. Y el proceso de análisis y tabulación se vuelve más complejo. Por eso nosotros utilizamos la de selección. Entonces ahí tenemos, imagínense que, no sé si les pasó, que en esas preguntas, en las preguntas abiertas, imagínense que la persona responde, las 15 personas responden o dan una respuesta diferente. ¿Qué conclusión saca usted? Que embolate. No tiene para sacar una conclusión. Entonces, ¿qué pasa con el siguiente paso del proceso? ¿Dónde estuvo el error? En la formulación de las preguntas. Hay que facilitar la recolección de la información, planteándole la pregunta y colocándole opciones para ayudar a la persona a que coloque la respuesta. Dichas opciones siempre yo las tengo en mente, que son las que tienen mi producto o servicio. O sea, como quien dice, usted sospecha más o menos cuáles son las características que tiene en cuenta una persona para comprar un bolígrafo. Bueno, listo. Entonces, en el trabajo de campo, ¿verdad? Se hace una prueba de formulario. ¿Qué es una prueba de formulario? La pregunta es, la prueba de formulario es que antes de salir a la calle, yo tuve que reunirme con un grupo de trabajo y tuve que hacer el ejercicio para mirar qué errores había en las preguntas. Errores de redacción, errores de comprensión, errores en la respuesta, errores ortográficos. De pronto hay respuestas que no se relacionan con la pregunta. Eso tenía yo. ¿Quién hizo ese ejercicio? ¿Quién revisó el formato antes de hacer el trabajo de campo? Que fue recopilar la información, honestamente. Bueno, les cambio la pregunta. Cuando ustedes estuvieron haciendo el trabajo de campo, ¿qué errores le hicieron caer en cuenta a los encuestados de ese formato? Ese formato tiene deficiencias, eso es a propósito, hecho a propósito. A ver, ¿quién me dice? El compañero que habló al inicio. Profe, hay algunos errores ortográficos. Hay errores ortográficos. Hay preguntas las cuales, digamos, son muy ambiguas, no son concretas, y acuérdese que yo le acabo de decir que las preguntas son claras, concisas y precisas. Entonces, si hay preguntas que yo las puedo interpretar de una forma y otra persona la puede interpretar de otra forma, pues no voy a poder llegar a una conclusión general. Ahí están los errores. Errores, preguntas que pueden ser mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque si yo las expreso, por ejemplo, en la pregunta número, ¿qué? 4 es,
La que habla de, ¿qué habla la pregunta número 4? Déjenme mirar aquí en mí. La pregunta número 4, ¿qué les dice, muchachos? ¿Quién me ayuda? Al momento de comprar productos, servicios, tiene en cuenta, hay unas selecciones ahí. No. La pregunta que está abierta. La tercera es, sí, es la tercera. Lo que pasa es que no veo. Yo veo de noche. ¿Qué centro comercial frecuenta al momento de realizar sus compras? Bueno, imagínense que a usted le toca hacer 120 encuestas. Y de esas 120 encuestas, las 120 personas le responden un centro comercial diferente. ¿Cómo saca usted una conclusión? Pero si usted viene y coloca los centros comerciales más frecuentados en opciones, Buenavista, Viva Barranquilla, Portal del Prado, el Carnaval, ¿cuál es otro allá del Planeta Sur? Metrocentro. Metro Hueso, otro. Ya, usted nada más coloca 4 o 5 y coloca la opción otras. ¿Cuál? Gran Plaza. Ojo, ¿cuál coloca usted aquí? Las opciones más, ya usted la tiene clara, cuáles son los sitios que más visita la gente. Mire que el compañero mencionó el Metro Hueso. ¿Y por qué llaman al Metro Hueso Metro Hueso? A ver, perdón, Metrocentro. Porque él tuvo porque él tuvo su época en donde era el sitio IN. Ese es como si yo les coloco en la lista al Tropical Centro o al Aladino. Cuando yo estaba en la universidad, uno salía de la universidad de la 43 y uno llevaba a las chicas allá. Ese era el sitio IN. A ir a poner musiquita allá y tal con las chicas, con las amigas que uno conocía en la universidad. Claro que las chicas de derecho no salían con uno porque eran boyolas. No sé ahora si han cambiado, pero antes eran estiradas. Las chicas de derecho eran las pupis de la Universidad del Atlántico de la 43. No se juntaban con la chusma. Listo. Entonces, listo. Oiga, imagínense si yo coloco eso ahí. O otra opción, ustedes, sus consumidores, o, bueno, les cambio la tarea. Todos ustedes viven, en la mayoría, todos ustedes viven Soledad, Malambo. Imagínense que yo les coloco ahí Metrocentro, Buenavista, y no les coloco ninguno que le quede centrado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy formulando unas opciones malas. Porque sí es cierto que de 100 personas, 10 o 20 vienen al Buenavista, vienen a Viva Barranquilla. Pero no, allá tienen el Centro Gran Plaza, tienen el Carnaval. Entonces esas son las opciones que yo tengo que colocar. Entonces miren cómo estoy cometiendo errores en la formulación de la pregunta y en la formulación de las opciones. ¿Listo? Bueno, profesor, ¿qué hacemos con ese pocotón de hojas? Ya les voy a decir qué hacen con ese pocotón de hojas. Después de haber recopilado la información, nosotros o ustedes tienen que hacer un proceso de análisis y tabulación de la información. ¿Qué voy a hacer yo con esas hojas? Un ejemplo, ya ustedes me dijeron que ya sacaron la conclusión, que hay camaguros, que hay no sé qué. Eso no se hace así, muchachos. Eso hay que someterlo a un proceso de análisis y tabulación de la información para sacar una conclusión. ¿Cómo hicieron para sacar esa conclusión? ¿Quién me dice? Rápidamente, alguien que me dé su respuesta para optimizar el tiempo. Pues, profe, mirando las características, o sea, lo que la persona contestaba en la encuesta y lo que usted había hablado en la clase pasada, pues. Listo. ¿Quién utilizó cuadros, tablas, gráficos, sacó porcentajes? Nadie. ¿Sí? ¿Sí lo hicieron? Honestamente. Aquí estamos para aprender. Ahora mismo nadie, porque todo el mundo se limitó nada más a hacer encuestas. Bueno, usted vino y usted vio la respuesta y yo digo, a mí me parece que este man es tal. ¿Y quién le garantiza que eso sea cierto? ¿Quién le garantiza la respuesta? El proceso, la tercera parte del proceso que se llama la tabulación de datos. La tabulación de datos es la que me garantiza a mí que yo
vaya a sacar una buena conclusión. Entonces, ¿qué es la tabulación de datos, chicos? La tabulación de datos consiste en agrupar toda esa información de las preguntas del formulario y hacer un proceso estadístico y de análisis para sacar una conclusión y no equivocarme al sacar la conclusión. ¿Cuál es el procedimiento o el proceso que debo seguir? ¿O cuáles son los pasos? El primer paso, chicos, es trasladar la información a una herramienta que se llama un cuadro de tabulación. Después de eso, expresamos la información total o los totales del cuadro de tabulación y los pasamos a un cuadro o una tabla estadística. Después de eso, diligenciamos la tabla con sus respectivas respuestas, calculamos el porcentaje, hacemos una representación gráfica de la información y por último hacemos un análisis de la información recopilada. Como quien dice, sacamos una conclusión, no así como la sacamos nosotros, ¿verdad? Pero ese era el objetivo del ejercicio. Entonces aquí tenemos el formato de encuesta, entonces vamos a ver cuál es el primer paso. Bueno, primer paso. Ojo lo que tienen que hacer. ¿Cómo se hace un cuadro de tabulación, muchachos? Aquí no tengo este no es el archivo donde estaba. Bueno, ya vamos a seguir con este. Listo. ¿Cómo se hace un cuadro de tabulación? El cuadro de tabulación se hace trasladando a este cuadro pregunta por pregunta. Aquí arribita donde dice edad va la primera pregunta. De todas formas, yo le voy a mandar el otro archivo donde está, digamos, condensada que debe ir en cada una. Ingreso la segunda pregunta. Entonces, en estas columnas que están acá arribita, ¿verdad? En estas columnas que están acá arribita, para señalarles, se colocan las preguntas. Por ejemplo, donde dice edad va a ir al momento de comprar, ¿en qué establecimiento prefieres hacer las compras? Y donde dice 1, 2, 3, 4 y 5, ahí coloca usted las opciones. Recomendación. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Al formulario tienen que colocarle una numeración, enumerarlo del 1 al 15. Y a las opciones hay que colocarle A, B, C y D. Entonces la vamos pasando aquí, donde dice 1, 2 y 3, porque este cuadro de tabulación, si yo aquí coloco la pregunta, arribita, y si aquí coloco éxito, olímpica, ARA, macro, otros, entonces esto se me va a ir extendiendo. Pero si yo coloco que el éxito es A, que la olímpica es B, que la ARA es C, que el D es macro y que la E otro, es mucho más fácil de trasladar la información. Entonces, primero que todo, construimos el cuadro de tabulación, lo construimos con las preguntas. Aquí las colocamos. Y aquí colocamos los formularios que lo vamos a enumerar y colocamos el formulario 1. Siguiente paso, muchachos. Tomamos el primer formulario, el formulario 1, y vamos a trasladar lo que marcó cada persona en el formulario 1. La pregunta 1, la persona dijo que compraba o prefería el éxito, le colocamos una X. La pregunta 2 dice aquí, tiene que ver el impacto visual. Entonces reemplazamos ingreso y colocamos sí y no. Y aquí colocamos la opción. La pregunta 3, imagínense qué hacemos aquí, va en la utilización. Imagínense si es una pregunta abierta. Ahí tenemos un chicharrón para trasladar la información. El cuadro de tabulación se nos va a estirar. Entonces miren los errores de diseño que me van a complicar el trabajo. ¿Sí está claro? La pregunta 4 va donde dice tiempo. La pregunta 5 va donde dice lugar de compra. Y al final, aquí vamos trasladando formulario por formulario, trasladamos las respuestas, las marcamos, formulario 2, formulario 3, y al final totalizamos en la primera pregunta cuántas dijeron 1, cuántas dijeron 2, cuántas dijeron 3, cuántas dijeron 4 y cuántas dijeron 5. ¿Sí está claro? Chicos. Sí, profe, sí. Listo. Profesor, ¿me puede explicar de nuevo, porfa?
O sea, usted va a trasladar las preguntas. Es que el archivo en donde yo tenía, digamos, que pasaba las preguntas acá, pero de todas formas yo se los voy a enviar. Está mejor explicado. Ejemplo, usted va a trasladar las preguntas. La pregunta número 1 dice, al momento de comprar, ¿en qué establecimiento prefiere hacerlo? Entonces usted, esa preguntita la va a trasladar aquí, donde dice edad. Y las opciones, éxito, olímpica, ARA, macro y otros, la va a trasladar aquí donde dice 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es una guía, este no es el esquema. Entonces, lógicamente, si yo empiezo a colocar las respuestas, entonces lo primero que tengo que hacer es tomar ese formato y donde dice éxito le coloco A, B, C y D, y aquí solamente coloco A, B, C y D. Y E, y así sucesivamente. Pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿en qué sitio o en qué establecimiento prefiere comprar? La coloco donde dice ingresos. Y aquí coloco sí y no. La tercera pregunta es un chicharrón. La coloco donde dice utilización. ¿Qué centro comercial frecuenta? Entonces aquí, si yo le coloco las opciones, me queda mucho más fácil pasarla al cuadro de tabulación. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted aquí? Usted tiene que buscar las respuestas relacionadas para colocar usted las opciones acá. Y así sucesivamente en el cuadro de tabulación. Después que usted ya dirige o traslade la respuesta de los 15 formularios, usted totaliza aquí al final. ¿Cuántas personas dijeron que prefieren el éxito? ¿Cuántas dijeron que prefieren macro? ¿Cuánto debe sumar este total de la primera pregunta? ¿Quién me dice? ¿Cuánto debe sumar el total? 16. 15. 15 porque N es 15. Son 15 encuestas. Hay un grupo que tiene 20, entonces el total es 20. ¿Dónde no va a ser uniforme el total? En estas preguntas que están aquí, que son las preguntas de respuestas múltiples. Ahí no va a haber 15, porque hay personas que van a escoger 5, otras van a escoger 3, otras van a escoger 2, y eso se va a totalizar o se va a sumar. Entonces, aquí en la pregunta número 4, que es esta que está aquí donde dice tiempo, entonces aquí se colocan las opciones, precio, marca, promoción, ¿qué otra cosa dice ahí? Comodidad, se colocan aquí, entonces aquí no va a sumar 15. Pregunta por pregunta, esto deben sumar 15. Después del cuadro de tabulación, cuando yo tengo el total, como lo vemos en el ejemplo, aquí mi ejemplo fueron 10 encuestas, como lo ven en la imagen, entonces vengo, 3 personas me dijeron 1, 4 personas me dijeron esto, 2 personas me dijeron ARA y 1 persona me dijo macro. 3 más 4, 7 más 3, el total mío es 10. En el caso de ustedes es 15. ¿Sí está claro? Sí, profesor, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el segundo paso? Después de que usted tiene ya el resumen del cuadro de tabulación, usted va a tomar los totales, todos los totales aquí, y va a pasar al siguiente paso, que es pregunta por pregunta, usted tiene que hacer un cuadro o una tabla donde va a pasar los totales y va a hacer un respectivo cálculo. Por ejemplo, en la primera columna se colocan las opciones que son éxito, olímpica, ARA, macro y otros. En la segunda columna se coloca el número de respuesta. ¿De dónde sale el número de respuesta? De aquí de los totales. 3 personas me dijeron que preferían el éxito, 4 personas me dijeron la olímpica, 2 personas me dijeron el ARA, 1 persona me dijo macro y otros no me dijeron nadie. 3 más 4, 7, más 2, 9, más 1, 10. Aquí está. Y la tercera columna, que es la columna de... ¿Qué voy a hacer yo en esta tabla? Trasladar los totales aquí. Coloco las preguntas tal y cual como están en el formato, saco los números de respuesta de los totales y luego hago el siguiente paso del proceso y totalizo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso del proceso es sacar el número de respuestas o el porcentaje. ¿Cómo se saca el porcentaje, muchachos? El porcentaje se saca con esta formulita que ven ustedes aquí. Porcentaje igual número de respuestas entre total respuestas por 100. Ejemplo, 3 personas me dijeron el éxito. Divido el 3 entre el total de respuestas, que es 10,
y lo multiplico por 100. 3 entre 10 me da 0.3. Al multiplicarlo por 100 me dice que es el 30%. El 30% de los encuestados prefieren el éxito. Y así sucesivamente. La olímpica, 4 personas entre 10 respuestas totales por 100 me da el 40%. El ARA, 2 personas entre el total de respuestas que es 10, 2 entre 10 da 0.20. Al multiplicarlo por el 6%, por el 100% me da el 10% o el 20%. Y así con la siguiente respuesta. Entonces aquí tenemos la tabla ya diligenciada. ¿Preguntas acerca del diligenciamiento de las tablas? Esto se lo enseñó el profesor Chicho allá en estadística en el colegio. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso es hacer una representación gráfica de ese cuadro que está ahí. ¿Cómo hago la representación gráfica, muchachos? Tomando las opciones y la colocamos en la columna de las X, le decía el profesor de matemática en el plano cartesiano, colocamos opciones, como lo pueden ver en la imagen, y en la columna de las Y colocamos los porcentajes que los ordenamos en orden ascendente, o sea, de menor a mayor. No importa el orden. Entonces, las opciones se colocan tal y cual como están en el orden. En el gráfico, muchachos. En el gráfico primero va a ir el éxito, después va a ir la olímpica, después va a ir el ARA, después va a ir macro, y en este caso no hay otro, pero si lo hubiese, hay que hacer otro gráfico. Y acá los porcentajes los colocamos en orden ascendente. O sea, ¿cuál sería el primer número que debo colocar aquí en el porcentaje? De acuerdo a la columna de porcentajes. A ver. El 10. 10, después 20, después 30 y después 40. Profesor, pero el 40 va primero que el 30. En el plano cartesiano, los números van en un orden. El 30 va primero que el 40. Entonces, después usted viene y busca la primera opción, que es el éxito, busca el porcentaje y ahí lo representa por medio de un gráfico que se llama el histograma de frecuencias, que ustedes conocen como el famoso gráfico de barra. Ustedes lo han bautizado así, los costeños. Pero eso se llama el histograma de frecuencia. Cuando usted estaba en octavo, el profesor Chicho le enseñó eso en su colegio, pero usted no le paró bola. El histograma de frecuencias. ¿Por qué se utiliza este gráfico, chicos? Ya les explico. Porque es una investigación cualitativa. Para investigaciones cualitativas se utiliza el histograma de frecuencia. Cuando la investigación es cuantitativa, vamos a investigar salarios, vamos a investigar ventas, vamos a investigar sueldos, vamos a investigar ingresos, etcétera, números, dineros, cantidades. Entonces se utiliza el polígono de frecuencia, que ustedes lo conocen como el gráfico de puntos. Una pregunta. Señorita. Profe, se supone que el histograma de frecuencia es cuando las barras están pegadas, ¿no? No, es que existen diferentes tipos de histogramas, diferentes tipos de gráficos. Usted le pregunta al computador y él le arroja diferentes tipos de gráficos. O sea, la idea ¿cuál es? No es cómo está configurado, sino la idea es que ustedes tengan claro cuál es el tipo de gráfico que se utiliza de acuerdo al tipo de investigación. Ojo, es una investigación cualitativa. Por lo tanto, ¿qué estoy averiguando? Cualidades del comportamiento del consumidor. Si mi encuesta sería sobre los precios, si mi encuesta sería sobre las ventas, entonces tendría que utilizar el polígono de frecuencias que usted conoce como el gráfico de puntos. En enero, ¿cuánto ingresó a la empresa? Usted aquí coloca un puntico, entonces la rayita sube, baja, sube, baja, sube y baja, que se llama que ustedes, los que están en administración, en economía, le dan algo que se llama la proyección de la demanda o la proyección de las ventas. Entonces las ventas en enero subieron, en febrero bajaron. Esto estoy calculando. Entonces, nuestra investigación es cualitativa. Cuando se hace una investigación de carácter poblacional o demográfico, se utiliza el gráfico radial, el que ustedes conocen como la famosa torta. Entonces, eso lo deben tener en cuenta al momento de hacer su investigación para el segundo parcial, muchachos. Si mi investigación es cualitativa, entonces
yo utilizo el gráfico de barra. Ojo con lo que estamos haciendo. Hay investigaciones en las cuales usted utiliza barras, utiliza puntos y utiliza la torta. Y resulta que estamos mal utilizando los gráficos, porque cada gráfico va de acuerdo al tipo de investigación. Si la investigación es múltiple, que quiere decir que es de 3 tipos, entonces ahí sí puedo utilizar. Cuando yo utilizo el gráfico de torta, por ejemplo, la población de contagiados en COVID en Barranquilla, en el departamento del Atlántico, ahí no se utiliza el gráfico de barras. Y lo vemos en los noticieros, está mal utilizado. Ahí no se utiliza el gráfico de puntos. Y ya les explico. ¿Qué se utiliza? ¿Cuántas personas están contagiadas en el departamento del Atlántico? ¿Cuántas hay en Barranquilla? ¿Cuántas hay en Piojó? ¿Cuántas hay en Polo Nuevo? ¿Cuántas hay en Puerto Colombia? ¿Cuántas hay en Santo Tomás? Y entonces cuando usted ve que la torta, el pedazo de la pizza es mayor, dice, uy, Soledad es la que más contagiados tiene. Y saca usted una conclusión con ese gráfico. Por ejemplo, aquí en este gráfico podemos ver que las personas prefieren más comprar en la Olímpica y después en el Éxito. Y la tercera opción, ¿cuál es? El ARA. Y Macro es una cuarta opción en un mínimo. Solamente hay una persona que compra en Macro, yo. Los demás ustedes compran en el Éxito, en la Olímpica y en un bajo porcentaje en el ARA. Profesor, pero nosotros vemos que nos muestran la proyección. Ahí sí, la proyección de marzo, abril, mayo, junio, julio y hasta agosto. Vemos que el COVID subió, bajó, volvió a subir, volvió a bajar y volvió a subir, ¿verdad? Entonces ahí estamos haciendo una proyección de cantidades o en investigación cuantitativa, porque primero quiero ver cuál es la población que más contagio tiene para poder encerrarla como hacían al principio y decirle, nadie entra más a Puerto Colombia. Y después veo cómo ha subido, cómo ha bajado para controlar ese proceso. Entonces miren cómo son 2 tipos de información. Entonces en la investigación del COVID yo puedo utilizar varios gráficos. Un ejemplo, estamos hablando de este tipo de investigación. Bueno, muchachos, después de eso, ¿qué hago? Después de esto paso al siguiente paso del proceso. Igual, pregunta por pregunta, yo vengo y saco una conclusión. Entonces miren aquí cómo se organiza la información. Saco una conclusión. Entonces ese procedimiento que les acabo de explicar, tienen que hacerlo 8 veces porque es 8 preguntas. Coloco la pregunta, hago el cuadro, hago el gráfico y saco la conclusión. Primera pregunta hago el procedimiento, segunda pregunta, tercera, cuarta y quinta. Entonces, para sacar la conclusión, que es el cuarto paso del análisis de la información, yo tomo la pregunta y organizo de mayor a menor los resultados arrogados. Después, la conclusión la determino de acuerdo al porcentaje y no al número de respuestas. ¿Qué quiere decir? 3 personas prefieren comprar en la Olímpica. No, señor. El 40% de los encuestados prefiere comprar en la Olímpica. El 30% prefieren el Éxito. El 20% prefieren el ARA. Y el 10% prefieren Macro. Así se organiza la respuesta, tomando la pregunta y así sucesivamente. Un ejemplo de la segunda. Tiene que ver el impacto visual. Entonces usted coloca el 70%, de acuerdo a lo que le dijo la tabla, el 70% de los encuestados sí tiene que ver el merchandising o el impacto visual en su decisión de compra, y el 30% no tiene nada que ver. Entonces ahí vamos sacando los porcentajes y al final sacamos una conclusión general. Y la última fase del proceso es los anexos. Usted va a hacer el procedimiento y después coloca los anexos. Formato de encuesta diligenciados, la evidencia fotográfica de la encuesta y cualquier
otra evidencia fotográfica, de video y de documento que soporte la investigación realizada. Hasta ahí, muchachos. Que soporte la investigación realizada. Entonces, aquí está el proceso. Entonces, el ejercicio de ustedes es tomar esas 15 encuestas que tienen con su grupo de trabajo y hacer este proceso para hacer el ejercicio. Pero es muy importante que este proceso quede claro porque, como les decía, ya vamos a comenzar a trabajar para el segundo parcial. ¿Por qué? Porque es que resulta que el segundo parcial es del 18 de febrero al 4 de marzo y el ejercicio que tienen que hacer ustedes es complejo para su segundo parcial. Entonces, desde ya, ustedes pueden, chicos, desde ya, ustedes pueden trabajar o empezar a buscar información acerca del segundo parcial. ¿Se acuerdan que yo les dije que conformaran grupos de 4? La encuesta fitness la vamos a utilizar en otra ocasión, señorita. ¿Ya le salió la imagen? No. No ha salido. Bueno, ahí la tienen. Asignación del tema para el segundo parcial. Bueno, ¿cuáles son los temas, muchachos? Los temas son 3 temas. Ustedes van a escoger con su grupo de trabajo. El primero dice análisis del impacto del COVID en el proceso de formación profesional de la Universidad del Atlántico. Usted lo va a hacer en su respectiva facultad. Va a entrevistar a estudiantes y a docentes. ¿Cuántas muestras debe tomar o va a tomar, muchachos? Va a tomar 50 muestras. Ojo que eso es para el segundo parcial. En grupos de 4 estudiantes. Otro grupo va a escoger, o vamos a sortearlo, por así decirlo, el análisis del impacto del COVID en el proceso de formación en las instituciones educativas distritales. Vamos a tomar muestra con estudiantes y docentes. Y el tercero es en universidades o instituciones de educación superior de la ciudad de Barranquilla o de donde usted se le facilite. Entonces quiero preguntas acerca de esto. Por favor, los que no han reportado la asistencia. Señor. Puede ser cualquier parte de... Porque me queda difícil. Escuche. Usted tiene 3 opciones. Ustedes escogen la que mejor le favorezca o mejor le haga la recopilación. Porque aquí el camello es la recopilación de la información. Por ejemplo, los chicos de Derecho pues pueden tomar la información y hacerla en su respectiva facultad. Si conocen bastante gente, resulta que hay estudiantes de primer semestre. No conocen, tienen que tomar muestras desde primero hasta quinto, ¿verdad? Hasta quinto año en Derecho. A estudiantes y a docentes. Tienen que tomar 50 personas, muestra de 50 personas, después hacen el procedimiento y el día programado del segundo parcial, cada grupo me va a sustentar su trabajo. Tienen que entregar un informe, un resumen del informe de mercado, que es ese procedimiento, las evidencias de la actividad y la sustentación, en grupos de 4 estudiantes. Usted dice, yo conozco bastante gente en las universidades privadas. Bueno, usted lo aplica en su universidad, en la universidad privada de Barranquilla o de Soledad. Todo lo que usted se le facilite. Compañero, ¿por qué se le complica? Sí, este es el trabajo del segundo parcial. Ese es para el otro año, sí, señorita. Le estoy explicando desde noviembre, diciembre, enero y después hablamos, en la próxima clase hablamos del primero. Enero y febrero prácticamente para que usted vaya con calmita recopilando la información. ¿Qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es diseñar un formato. Y ese formato lo pueden hacer en conjunto de todo el curso para que utilicen el mismo formato. Porque todos llevan un mismo objetivo. Saber qué impacto ha tenido el COVID en el proceso de formación, tanto profesional como académica.
tanto en institución pública como en institución privada. Entonces pueden hacer un formato por grupo y pueden someterlo a un consenso general. O si quieren, cada quien lo trabaja individualmente por su parte. Pero tienen que tener en cuenta la explicación que les acabo de dar de cómo se construye un formato de encuesta. Entonces, mire que desde ya ustedes tienen el tema para el segundo parcial, porque yo no se los voy a explicar en febrero para que en 18 días usted haga esto. Porque no es tiempo, a esto hay que dedicarle. Acuérdese que le acabo de decir que la investigación de mercados tiene una duración para hacerla bien. Entonces yo se la estoy anunciando desde mitad de noviembre para que tenga noviembre, diciembre, enero y en febrero ya usted tenga la información y pueda hacer el siguiente paso del proceso con su equipo de trabajo. ¿Preguntas? Por favor, me reportan asistencia. Ya tengo asistencias. La última asistencia que tengo es de la de Liney González, de los primeros que reportaron su asistencia. Aquellos que entraron después, por favor, me reportan su asistencia. Y quiero preguntas en estos últimos 3 minutos acerca de esta actividad. Entonces, el mismo grupo que va a ser el primer parcial de 4, que no me lo han reportado, chicos, es el mismo grupo que va a trabajar el segundo parcial. Y también puede ser el mismo grupo que trabaje su examen final. ¿Por qué colocamos esta actividad en grupos de 4? Porque el grupo es extenso. Supuestamente hay 42 estudiantes que en estos 2 meses nunca los he visto. Hoy cumplimos un mes de clases. Nunca he visto los 42 que supuestamente están matriculados. Y ya, de aquí en adelante, si ustedes me envían, escuchen bien lo que les voy a decir. Si ustedes me envían los grupos organizados, ¿se acuerdan que les dije que me lo organizaran por programa o por carrera? Ustedes me envían eso. Hoy yo organizo los grupos y no vamos a dar más clases, le voy a dar el tiempo para que se prepare y organizamos el grupo y yo les envío a ustedes a cada uno qué tema le corresponde para el parcial. Bueno, el primer parcial, que es una sustentación, como lo pueden ver, es una sustentación que está programada para el 4, 11 y 18 de diciembre. ¿Qué quiere decir, chicos? Que en el primer parcial, cada grupo va a pasar en el horario que le corresponde. Por ejemplo, el 4 de diciembre solamente me voy a reunir con el grupo del 1 al 5 y ellos me van a hacer su presentación de la temática correspondiente. Me van a hacer su sustentación. El día 11 le corresponde al grupo 6 y al grupo 10. Entonces, los otros grupos van a ser públicos ¿Cómo vamos a organizar los grupos? Los grupos los vamos a organizar para que hagan su sustentación de la actividad, los vamos a organizar de acuerdo al orden alfabético de la lista. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. El grupo 1 es María Conrado Diepa. Es la primera de la lista. Ella le corresponde al grupo 1. Yo a ella le asigno un tema. Los temas del primer parcial son, que lo pueden ver ahí en la planeación, las clases de marketing. Las clases de marketing es una exposición. Por eso en la próxima clase yo solamente les voy a explicar en qué consiste, qué debe llevar su exposición y el grupo del 1 al 5 a primera hora, el grupo de Diepa tiene 20 minutos máximo para hacer su exposición con su grupo de trabajo. Después viene el grupo 2, que será el grupo de Contreras Samuel. Después vendrá el grupo 3 de Coronado, Lina, y después vendrá el grupo 4 de Sharon Coronado. Y después vendrá el grupo 5 de Alba. Esos son los primeros grupos. A eso les corresponde hacer su sustentación de las clases de marketing relacionadas con su carrera. Un ejemplo, la primera de la lista dijimos que era Conrado. ¿Conrado dónde está? Conrado. Aquí, profe, presente. ¿Ya tiene su grupo armado? Sí. ¿De qué programa es usted?
De derecho. De derecho. Bueno, entonces a la señorita Conrado y su comitiva, yo les voy a asignar, están viendo aquí, las clases de marketing, que es un tema que estábamos pendientes, que lo estamos dejando para el primer parcial. Yo les voy a asignar a ella el marketing político. Y Conrado y su comitiva nos va a explicar a todos en qué consiste el marketing político, qué es, cuáles son los objetivos del marketing político, cuáles son las funciones del marketing político, ejemplos de marketing político, cómo se aplica el marketing político, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el ejercicio del primer parcial. ¿Sí está claro? El segundo grupo, ¿a quién mencioné de segundo? Coronado, Sharon. ¿De qué programa eres, Sharon? Sharon. Rapidito que tenemos clase ahora. Sharon. Aló. Sharon, ¿de qué programa eres? De derecho. ¿Ya tienes grupo? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, a Sharon le voy a asignar el marketing social. Ella nos va a No, explicar profe Sharon está conmigo, está en mi mismo grupo. Ah, bueno, listo. La otra, Coronado, Yo, profe. ¿de qué programa es? Derecho. Bueno, le vamos a asignar el marketing social. Nos va a explicar cómo funciona este cuento. ¿Quién sigue en la asistencia? De Alba, Alejandro. Presente, diga, profe. ¿De qué programa es usted, Alejandro? Derecho. También. Bueno, entonces le asignamos cómo funciona el marketing ético. ¿Alguien que sea de otro programa diferente a Derecho? Sandoval, ¿de qué programa eres? Administración, profe. Bueno, Sandoval, le podemos asignar lo que es el marketing all trade o el marketing de consumo masivo. Le podemos asignar algunos de esos. Otro programa de educación. ¿Quién está de educación por aquí? Un grupo de educación. O el digital puede ser para cualquiera. Es que eso es lo que vamos a hacer el próximo viernes. Vamos a hacer, le asignamos a los grupos de acuerdo a su programa. Y aquellos que digamos, aquí hay varios temas que pueden ser generales, los sorteamos. Yo los voy asignando de acuerdo al orden de lista. A ver, por ejemplo, el marketing ambiental o el marketing digital lo puede trabajar cualquier programa. Marketing turístico tiene que ser alguien de administración o alguien de economía o alguien de operaciones turísticas. En este grupo siempre hay estudiantes de operaciones turísticas, no sé ahora. Por ejemplo, si hay alguien de contaduría, marketing bancario. Si hay alguien de ingeniería, marketing industrial. ¿Quién está de educación? Bueno, así más o menos va a ser la mecánica. Entonces, el próximo martes hablamos de esto. Espero, muchachos, que el próximo viernes, sin falta, estemos todos para organizar el primer parcial y luego no nos vamos a demorar porque esto lo podemos explicar en 15, 20 minutos, dudas, inquietudes, asignamos temáticas y les explico en qué consiste o qué debe llevar y listo, ustedes tienen ya ese espacio de tiempo para preparar los primeros grupos su actividad. ¿Ya me reportaron la asistencia? Bueno, entonces aquellos que tienen clases, por favor, señor, si reportaron asistencia se pueden retirar. Dígame. Una preguntita, o sea, en conclusión más o menos, o sea, lo que yo te acabo de decir, el primer parcial es una sustentación que se dará entre el 4 y el 11 es una exposición. de diciembre, ¿cierto? Ajá. ¿Usted ¿qué apellido es? De Alba. Bueno, de Alba, listo. Usted le toca el grupo 4 o el grupo 5. Usted le toca el primer día. Adelante. Sí, usted me dijo que cómo funciona el marketing ético. Yo lo que quiero es saber, o sea, entre el 4, el 11 y el 19 de diciembre está el primer parcial, que es una sustentación del tema de clases de marketing, ¿cierto? Ajá, ok. Y el segundo parcial es el tema acerca del impacto del COVID. Del COVID. La investigación del COVID, sí. Listo, profe. Bien, gracias.
Profesor, disculpe, dos preguntas. Señor. Bueno, a mí no me dijo qué tema me tocaba. Yo soy César Alfonso Doria, maestre. ¿Qué tema tendría que exponer el siguiente viernes para el parcial? Es que eso es lo que le estoy diciendo. Tiene que armar los grupos para yo, de acuerdo a su programa, yo les asigno, de acuerdo al listado, yo les asigno una clase de marketing. O sea, y yo les mando, señor, yo les mando el grupo al que pertenecemos, o sea, si somos de Derecho, de Ingeniería, y usted por WhatsApp nos envía el tema. Por WhatsApp o por Zigbee. Por ejemplo, yo en Zigbee le coloco en una etiqueta, grupo 1, Coronado, González, Díaz y Sarmiento. Tema, tal. Grupo 2, tema, tal. Ya usted en la planeación sabe cuál es el grupo 2 y cuándo le corresponde, en qué fecha le corresponde. El primer día de ALBA, usted va a participar. Los otros días usted simplemente va a ver las exposiciones de sus compañeros. Es una exposición. Yo le voy a mandar un archivo donde le dice qué debe tener o cuáles son la metodología de la exposición, cuáles son los contenidos, qué debe tener en cuenta, qué debe hacer. Todo eso se lo voy a mandar en un archivo. Entonces, si ustedes me conforman los grupos hoy, me lo mandan al WhatsApp, yo organizo eso y simplemente les mando la información por Zigbee y por el WhatsApp. Okay. Recalcamos a aquellas personas que no están en el WhatsApp, por favor, para que nos colaboren con agregarse en el WhatsApp. De igual forma, en Zigbee ustedes siempre van a encontrar la información. ¿Alguna otra pregunta? Profe, con relación a las encuestas que ya hicimos, ¿debemos volverlas a hacer con el formulario que usted nos va a enviar ahora? No, yo no le voy a enviar ningún formulario. ¿Cuál formulario le voy a enviar? No, como nos decía que el formulario que empleamos para realizar las encuestas tenía algunos errores, pensé que iba a enviar un formulario. No, ya usted tiene que trabajar con ese formulario, hacer el procedimiento. Igual tiene una fecha allá en el Zigbee para subirla. Pero entonces uno le hace la corrección, el que usted hizo a propósito. O sea, de los errores. No le tiene que hacer las respectivas correcciones. Ah, listo. Ojo, este procedimiento es bueno porque por ahí me preguntaron acerca de las entrevistas fitness. Este procedimiento lo van a hacer con la encuesta del modelo del comportamiento del consumidor. Con la encuesta, no se me metan con la entrevista. Con la entrevista, más adelante vamos a hacer otra actividad. Más adelante ya será el otro año. Entonces, las pruebas, señorita, las imágenes también se las ponemos en el documento para montarlas a Zigbee. Claro, señorita, mire que ahí les expliqué el procedimiento. Ahí está el procedimiento. Primero las imágenes van en anexos. Usted tiene que hacer el procedimiento, el formato de encuesta original, cuadro de tabulación, el cuadro donde organiza pregunta por pregunta, opciones, número de respuestas, porcentajes, los gráficos, las conclusiones y de último, el último ítem es el anexo. Los anexos en donde va, como lo puede ver en la presentación, va el formato de encuesta original, van los 15 formatos diligenciados, escaneados y van las evidencias fotográficas de que usted realizó la actividad. Como lo vio en la imagen, aquí hay una persona haciéndole la encuesta a un vendedor de butifarra, si notó en la imagen. Esas son las evidencias fotográficas. Ese es un ejemplo de lo que tiene que hacer. Igual esa presentación usted la encuentra en el Zigbee. Profe, pero si yo la hice virtual, o sea, yo la llené en el documento. Por eso, pero debe haber alguna evidencia. Acuérdese que yo les decía capturas de fotos, pantallazos. Yo sí tengo las fotos y todo, solo que la llené virtual, o sea, la llené en mi celular desde el mismo formulario. Y no tiene una captura o nada de las... Sí, profe, yo lo hice con la persona ahí delante, solo que... Por eso, pero o sea, lo que me refiero es que no tiene la evidencia de las 15 encuestas diligenciadas.
Ah, en físico. En físico. No, ahí en el celular no quedaron. No tienes alguna captura de esa imagen ni nada para que la pongas en los anexos. Ah, ok, sí, profe, las tengo todas en un documento. Bueno, listo, eso lo colocas en anexos. Ah, ok. O sea, que hay Encuestas que, licenciadas deben ir ahí. Señor. disculpe, profe, o sea que hay que mostrar evidencia de las 20, o sea, de cada una Claro, de las encuestas. yo se los dije que tenían que buscar las evidencias, que capturas de fotos, que por WhatsApp, que no sé qué. Tuvo que haber algo que evidencie, por ejemplo, aquí cuál es la evidencia. Aquí estoy yo, ahí aparezco yo en una fotico y aparecen ustedes, es la evidencia. Profe, y referente al trabajo del fitness, ¿cuándo seremos? No, el fitness es otro procedimiento que se les explico el próximo año, porque este año ya se acabó la película. Este año, pues, ¿por qué dividimos el parcial en 3 fechas? Porque es que resulta de que en estas 2 horas, aparte de que nunca entran a las 6:30, aparte de que entran después de 7 de la mañana, en estas 2 horas no nos va a alcanzar porque cada grupo tiene media hora, 20 minutos para hacer su presentación, su exposición. Entonces, pues no nos va a alcanzar el tiempo. Si decimos que van a pasar los 11 grupos que salen aquí más o menos, pues eso va a ser imposible. Y escoger otro espacio, otro horario, va a ser completamente difícil en donde puedan estar ustedes y puede estar yo disponible, porque ustedes tienen otro compromiso y yo también tengo otro compromiso. Disculpe, profesor, nosotros hicimos la encuesta desde Google, o sea, hicimos un formato de encuesta igualmente como nos había mencionado en el documento, pero desde Google y la respondió. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en las evidencias es colocar la captura donde le mandamos el link a las personas o a las empresas que hicieron. ¿Y no hay algún ejemplo de la persona diligenciando esa encuesta, ya diligenciada, que diga Manuel Celín, encuesta de... Eso no arroja ningún... El documento sale el nombre y creo que el correo de la persona que realizó la encuesta, pero no, o sea, además de eso también tenemos las capturas de cuando le enviamos el link para que realizaran la cuenta. Presencial no hay, simplemente casi todo virtual. No, pero, o sea, evidencia de que esa encuesta se hizo. A ver, miren, muchachos, ojo con esto, no se preocupen tanto por ese ejercicio. Eso es un ejercicio, no se preocupen tanto, usted monte lo que tiene. Lo que sí tiene que hacer como es lo del segundo parcial. Ahí deben aparecer esas 50 evidencias. Por eso, ojo, por eso aquí, para el segundo parcial, es importante que haya evidencias. Si usted va a hacerla por una encuesta por Google, ¿verdad? Tiene que haber una evidencia de que el profesor Pepito Pérez de la Normal La Hacienda la contestó y que el señor Óscar Espinosa, que es estudiante de la Universidad Simón Bolívar del programa tal, aparezca esa evidencia. Tienen que aparecer esas 50 evidencias. En el segundo parcial sí va a ser más exhaustivo. En este es un ejercicio, es para que usted haga el trabajo de campo y digamos, haga la experiencia y ya corrija errores por eso yo primero los mando a hacer y después le explico para que usted no cometa, porque en el segundo parcial sí no le acepto errores. Ya. Acuérdense que el segundo parcial es el 40%, digamos que prácticamente es casi la mitad de la nota de la asignatura. Entonces ahí sí tiene que estar todo estrictamente, la evidencia en video, en foto, en documental. Si usted hace la encuesta, esa encuesta debe aparecer la evidencia de esa encuesta diligenciada. Por eso se toman capturas. Si la persona diligencia, usted tome la captura de que esa persona diligenció o busque la forma de que esa persona le envíe la captura. Porque para el segundo parcial sí es obligatorio. En esta, monte lo que tenga, no hay problema. Igual esto es un trabajito, un ejercicio. Es más, de pronto hasta ni se lo califico. Con eso le digo todo. Yo grabé la sesión por Google Meet, o sea, yo me reuní con la persona por una sesión en Google Meet y la grabé. O sea, la pongo así. Esa es su evidencia. Pongo la grabación ya. No, usted coloca el link porque usted sabe que esa grabación ahí no va. Ok. Usted sabe que